I think any decision to take action against the cartel inside Mexico, our first desire would be that it be done in partnership with our Mexican partners. That said, I know that President Trump takes very seriously his responsibility to safeguard the lives of U.S. citizens, and should there be a case where the lives of U.S. citizens are at risk, I think all cards are on the table. Él dijo, todo está sobre la mesa. Pues no, eso no está sobre la mesa. Ni sobre la silla, ni sobre el piso, ni sobre ningún lado. Eso no. Colaboramos en un marco de respeto, nos coordinamos. En efecto, hay muy buena coordinación. De ratificarse en el Senado, pues habrá buena relación con el embajador. Pero, pues como hemos dicho, a México se le respeta. Buenas noches, gracias por brindarnos el honor de su sintonía en este viernes. Así la presidenta Claudia Sheinbaum respondió al próximo embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, dejando en claro que no está a debate una posible intervención militar en México para enfrentar a los cárteles de la droga, aunque sí destacó que ambos países deben seguir colaborando en materia de seguridad y que se pondrá todo de parte de su gobierno para mantener una buena relación con Donald Trump, quien, por cierto, ofreció un discurso ante el Departamento de Justicia en el que nuevamente reconoció a Claudia Sheinbaum por su estrategia en la lucha contra el fentanilo, mencionando que lo inspiró a lanzar una campaña para advertir sobre los riesgos de dicha droga. Aunque dijo que ambos han tenido una buena coordinación, dejó en claro que los aranceles para México, Canadá y China seguirán en pie hasta que no frenen definitivamente el tráfico de sustancias a su país. We're going to do this campaign. It's going to be launched fairly soon, Susie. And I think it's going to have a big impact. I thank the president of Mexico, actually. It was a call on tariffs, and we talked about drugs. And she gave me an idea that I think will be very successful. And based on what I saw, it's going to be amazing. If you want to get it down to close to 100%, is with the death penalty. But I think maybe America is not ready for that. China has the death penalty. Singapore has the death penalty. Various places have the death penalty. Wherever you have the death penalty, you don't have drugs. But I just don't know if this country is ready for it. Saludo con gusto a José López Zamorano desde Washington, D.C. José, buenas noches. Parecería que en la semana ha sido una buena semana en lo que respecta a la posición de México, al menos ante los ojos de Donald Trump, ante los ojos del gobierno estadounidense. Absolutamente, Pedro, buenas noches. Ha habido un claro contraste en la percepción y en las declaraciones de funcionarios de Estados Unidos en relación con la reacción que ha tenido México ante esta imposición de sanciones y las negociaciones sobre las sanciones, en claro contraste con la actitud que han tomado, por ejemplo, con países como Canadá o con regiones como la Unión Europea. Y no solamente se trata de un funcionario, como vimos, el propio secretario de Comercio, Howard Lutnick, dejó en claro que la reacción de México es la que espera Estados Unidos. El Marco Rubio, hablando también de declaraciones de la importancia de la relación bilateral, aunque obviamente también dejado en claro que hay mucho que hacer. Y otros funcionarios que han, como el señor Ronald Johnson, que es el nominado a embajador de Estados Unidos en México, que quizá fue el que hizo las declaraciones más extensas, diciendo que se trata de una relación amplia, importante, compleja, y que una de sus funciones es trabajar colaborativamente con México, por ejemplo, para garantizar el Estado de Derecho en la frontera. Y no es para menos, claro, hay un reconocimiento claro en Estados Unidos, Pedro, de la importancia estratégica de México, no solamente como el principal socio comercial de Estados Unidos, sino como un aliado clave en la lucha contra el terrorismo, contra las drogas y en la migración. Y en ese sentido el señor Johnson dejó muy claro que ni Estados Unidos ni México pueden resolver solos esa problemática. En ese sentido, pues México está siendo claramente bien evaluado por parte de las autoridades de los Estados Unidos, y no es para menos, porque efectivamente se ha reconocido públicamente, por ejemplo, la reacción que tuvo el gobierno mexicano de desplegar 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera norte y colaborar de una manera conjunta con Estados Unidos para acabar no solamente con el tráfico de personas, sino también, por supuesto, con el tráfico de drogas. Y es en ese contexto que continúan las negociaciones, aunque obviamente estamos viendo aquí que todavía hay efectos de esta política de guerra comercial de Estados Unidos. Ya están aplicados los aranceles al acero y al aluminio, y estamos esperando todavía en el próximo 2 de abril lo que serían estos aranceles recíprocos universales, que todavía no tenemos claridad de cómo los piensa aplicar Estados Unidos, pero que en el caso de México claramente probablemente no aplique, porque básicamente están operando a nivel de arancel cero gracias a los acuerdos alcanzados en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en su versión primera, y ahora en el TEMEC. Oye, José, y
esto en cuanto a los funcionarios, pero tú que estás allá y estás palpando el pulso de la gente, ¿cómo es percibido México en esta confrontación que tiene prácticamente a Donald Trump contra el mundo en el tema de los aranceles? Estados Unidos es un país muy complejo, como lo sabes. Por ejemplo, en la rama legislativa, claramente México tiene muchos aliados en el Congreso. En ocasiones son las voces críticas, las disonantes, las que tienen más eco por parte de los medios de comunicación, pero los legisladores, por ejemplo, de estados importantes, claves en la frontera, son aliados de alguna manera implícitos de México en lo que se refiere a defender también la importancia de una relación en términos de colaboración y no de acciones unilaterales. Y por supuesto, a nivel estatal, es una veintena el número de los estados de Estados Unidos que básicamente dependen de las exportaciones a México, especialmente en el campo, en el área de la frontera, pero también en el área del medio oeste industrial, por ejemplo. Entonces las relaciones son amplias, son complejas por parte de la sociedad de los Estados Unidos. Básicamente son dos sociedades totalmente entrelazadas, no solamente en lo económico, sino también en lo cultural, en los lazos sociales, en la frontera, el dinamismo que se tiene en la franja limítrofe. Y en ese sentido, lo que pasa en Washington sí es un elemento muy importante, pero solamente es parte de la relación bilateral. Por eso muchas de las reacciones que se dan en Washington también implican, por ejemplo, que los gobernadores de los estados llamen a la Casa Blanca, intervengan, hagan declaraciones, porque entienden la importancia económica, cultural que tiene México para los Estados Unidos en múltiples dimensiones. Sin duda. Oye, ya por último, José, Donald Trump fue elegido por los propios votantes estadounidenses con la esperanza de que la economía mejorara. ¿Cómo han tomado esta semana que ha sido catastrófica en cuanto a los mercados se refiere? Muy mal. Los números de Donald Trump continúan cayendo. Ya habíamos visto un desgaste desde la semana anterior. Y tu punto es claro. Uno de los objetivos principales de Estados Unidos durante las elecciones pasadas de noviembre fue precisamente abatir esta espiral inflacionaria que fue una de las principales causas de la derrota de los demócratas. Lo que estamos viendo en Estados Unidos, y te lo digo yo que resido en los Estados Unidos y como consumidor, es que esos precios no se han abatido. Una docena de huevos están costando en este momento 9, 10, 12 dólares. Y lo mismo se puede aplicar a temas como la gasolina, todo su tipo de insumos, el transporte. De tal manera que es una de las grandes fallas de esos primeros 50 días del gobierno de Donald Trump y claramente se está reflejando en las urnas. En este momento, una mayoría de la población de Estados Unidos, de alrededor del 54 al 56%, está inconforme y desaprueba su gestión económica. Esto evidentemente ha tenido una repercusión en el propio discurso de la Casa Blanca. El propio Trump ha dicho que se trata de un periodo de ajuste, de transición, que hay que tomar decisiones difíciles. La realidad es que Estados Unidos ya se encontraba en una situación buena, bollante, con la economía que dejó el señor Biden, y en este momento estamos en un periodo de absoluta volatilidad en los mercados, como lo has visto. Un día bajan, un día suben, es una montaña rusa de nerviosismo en los mercados financieros, y eso está repercutiendo no solamente en la economía general de Estados Unidos, sino en el bolsillo de los estadounidenses, y de ahí que estemos viendo algunas expresiones en ese sentido en la Casa Blanca. Sin embargo, hasta el momento no hemos visto un cambio fundamental en su estrategia de aranceles que ha generado tanto impacto internacional y, como sabemos, ha puesto a Estados Unidos al borde de una posible recesión en los próximos meses, pero también efectos generales que ha tenido en la economía del mundo, que como hemos visto por parte del Fondo Monetario Internacional, pues ahora se espera un descenso de algunos décimas de punto porcentual en el crecimiento económico. Exactamente, José, y parecería que aunque está pasando esto, Donald Trump no va a dar marcha atrás a su política arancelaria. Qué gusto saludarte, gracias y saludos hasta Washington. Gracias, Pedro. Buenas noches. Y vamos con el otro país involucrado. Le decía, vamos a enlazarnos hasta el otro país involucrado en esta guerra arancelaria, Canadá, que ha tomado una postura contraria a la de México, más confrontativa. Antonio Sánchez, corresponsal allá en Canadá, buenas noches. Ya eligieron a quien sustituirá a Justin Trudeau como primer ministro. ¿Cómo se vive este ambiente de tensión económica por allá? ¿Cómo estás, Pedro? Efectivamente, buenas noches a ti y al auditorio. Mark Carney toma posesión hoy como primer ministro en sustitución de Justin Trudeau, quien estuvo un poco más de 9 años al frente de la primera magistratura aquí en Canadá. Sin embargo, toma posesión en medio de una crisis tanto a nivel política internamente en Canadá, como obviamente una crisis externa muy fuerte con Donald Trump, porque como recordaremos, Donald Trump ha mantenido un discurso
completamente radical en el sentido de una narrativa de anexionismo de Canadá como el Estado 51. Y Mark Carney hoy, después de tomar posesión, de jurar frente a Mary Simon, la gobernadora de Canadá, la gobernadora de Canadá, presentó su primer ideario político frente a las primeras acciones que tomaría como primer ministro. Aseguró que no permitirán que Donald Trump siga faltando el respeto a Canadá y violando la soberanía de Canadá con una narrativa anexionista, y que por el contrario, Canadá mantendrá su estrategia de represalia, aplicando aranceles también recíprocos a los aranceles que aplica Donald Trump. Mark Carney también aseguró que viene con un equipo muy completo, competitivo, más compacto para hacer frente a la situación económica interna de Canadá. Va a eliminar algunos impuestos que estaban siendo muy criticados, como el impuesto al carbono, que afectaba principalmente a las pequeñas y medianas empresas, tanto a nivel industrial como a nivel agroindustrial. Okay. Y Mark Carney definitivamente mantiene su visión de que no permitirá esta visión de Donald Trump de mantener un daño a la economía de los canadienses, estimado Pedro. Así es, y que sigue con esta retórica, con este discurso de añadirlos a Estados Unidos. Y bueno, pues así entonces la situación desde Canadá. Gracias, Antonio. Saludos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Justo sobre este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó al nuevo primer ministro de Canadá, Mark Carney, a través de redes sociales. Aseguró que la relación de México y Canadá continuará y que trabajarán en conjunto para fortalecer los lazos en beneficio de ambos países. Ya en información de política nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum reprobó los ataques en contra de la ministra Lenia Batres luego de los reclamos que hizo por haber quedado impedida por la segunda sala de la Suprema Corte para participar en la votación de un amparo sobre un caso financiero contra el empresario Ricardo Salinas, por lo que la mandataria le externó su solidaridad. Dijo que más allá del impedimento se debe resolver el tema de fondo. Esto fue respondido por la ministra agradeciéndole a la presidenta. Dijo que la agresión y la prepotencia, aunque sean a través de bots, no sustituye la ausencia de razones. Por cierto, que la presidenta anunció que el próximo lunes se exhibirá durante la mañanera las boletas para la elección judicial, con el objetivo que los ciudadanos las conozcan, sepan cómo votar el 1 de junio, destacando que se viene un nuevo poder judicial. Vamos a presentar el lunes las boletas para que el pueblo de México sepa cómo son las boletas con las cuales va a votar el 1 de junio. El fondo de por qué cambia el Poder Judicial son dos cosas. Uno es la corrupción y el nepotismo. Y la otra, pues es que en México se separó, con la Cuarta Transformación se separó el poder económico del poder político. Ante esto hubo reacción de parte del INE, la consejera electoral, Norma Irene de la Cruz, dijo que se trata de un buen ejercicio, pero advirtió que no puede hacerse ningún llamado para votar por algún candidato o candidata en particular. Aclaró que hasta ahora ningún miembro del instituto ha sido invitado a la mañanera, pero dijo que enviarán los materiales de difusión oficiales. Hablando de la elección judicial, el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, escucha esto, aprobó que 65 candidatos a jueces puedan usar apodos, entre ellos de artistas, en las boletas, además de declarar improcedentes a otras 6 personas para usar las palabras juez o justicia, considerándolo como un acto de inequidad. Algunos apodos que serán permitidos son la Chata García, Roberto Carlos, la doctora y el licenciado Marco Antonio Solís. Y bueno, la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México aprobó ya el dictamen para prohibir las corridas de toros con violencia, el cual se envió a la mesa directiva para que el próximo 18 de marzo se discuta ante el Pleno. El coordinador de la bancada de MC, Roifi Torres, señaló que se trata de algo enorme para la causa haber logrado este consenso. Sin embargo, durante la discusión, activistas se manifestaron frente al Congreso capitalino, indicaron que la práctica debe eliminarse por completo. A pesar de las diferencias que tenemos, hay temas mucho más grandes que nos obligan a coincidir y a ver por el bien de la ciudad, y también hay que reconocer a nuestro presidente de la Junta de Coordinación porque siempre estuvo atento a que lográramos llegar a un acuerdo, y eso es el resultado del trabajo en conjunto de los grupos parlamentarios, del trabajo del grupo de la mayoría, de la Junta de Coordinación, de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Por su parte, la Plaza de Toros de México lanzó un comunicado en donde advierte que esta propuesta representa una amenaza contra una de las tradiciones más arraigadas de México, que el prohibir elementos fundamentales como las espadas, banderillas y los objetos punzocortantes podrían desvirtuar la esencia de la tauromaquia. Por eso solicitan tanto al gobierno capitalino como al Congreso explorar otras alternativas que permitan la continuidad de esta práctica. Vamos a la pausa, pero antes, como cada viernes, lo dejamos con el presidente de la Jucopo, el coordinador de diputados de Morena, Ricardo Monreal, y su sección Antilogía. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Hoy quisiera platicar con ustedes sobre un tema importante que está generando preocupación: la imposición reciente por parte del presidente Trump en aranceles del 25% al acero y aluminio mexicano. Primero quiero decirles con claridad que esta medida, Pedro, viola lo establecido en nuestro tratado comercial, el TEMEC. Sin embargo, es importante mantener la calma y poner las cosas en perspectiva. La realidad es que el impacto inmediato de estos aranceles para nuestro país es limitado, porque México compra a Estados Unidos más acero y aluminio del que le vendemos. Aún así, no podemos ignorar que esta situación podría afectar las cadenas de suministro en sectores importantes como el automotriz, la industria, la maquinaria o la construcción. Como probablemente ya saben, desde enero del 2025, Estados Unidos lanzó una campaña comercial llamada América Primero, que busca revisar y ajustar sus acuerdos comerciales, incluyendo el TEMEC con México y Canadá, a sus estándares. Donald Trump ha amenazado en repetidas ocasiones con aplicar aranceles no solo al acero y al aluminio, sino a todas nuestras exportaciones, justificando con temas como la migración, la seguridad fronteriza. Pero gracias al liderazgo y a los buenos oficios, las negociaciones encabezadas por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, logramos algo muy importante: pausar, retrasar la posible aplicación generalizada de estos aranceles hasta abril de este año. La presidenta tomó la decisión acertada de esperar hasta esta fecha en la que concluirá la negociación que a través del diálogo se está llevando a cabo. Y esa es donde vamos a tener que esperar, apoyar a la presidenta y pensar que lo que está haciendo es lo correcto. Ella es la responsable constitucionalmente de llevar a cabo la negociación en materia de política económica y en materia de política exterior. Lo que nos hace falta a todos es hacer un frente común para respaldarla y hacerla fuerte. Saludos, Pedro. Es viernes de Entre Fronteras, está con nosotros Talis Khan, porque hay temas interesantes como la propuesta de Estados Unidos del cese al fuego entre Rusia y Ucrania, la cual Rusia todavía no acepta estas implicaciones de la tregua. Talia, bienvenida. Hola Pedro, muy buenas noches. Claro. ¿Por qué no acepta? A ver, cuéntanos. Pues es bastante interesante lo que está sucediendo. Yo creo que sí fue esperado, porque justo la semana pasada aquí estuvimos hablando de este rush que Estados Unidos metió, ¿no? De que apurando a Rusia, apurando a Ucrania a que se firme algo, a que haya cese al fuego. Y esta semana justo Putin mencionó de que sí estaban a favor de un cese al fuego, sin embargo tomaban esa iniciativa con cautela, es decir, con un escepticismo, porque hay que tomar en cuenta, Pedro, que aunque nosotros pensemos o de alguna manera relacionemos cese al fuego con la paz, un cese al fuego de 30 días no significa la paz duradera. Y eso fue justo el punto principal del discurso de Putin. Mira, un cese al fuego sí es una pausa de las hostilidades
sin garantía o sin firma de algún acuerdo, sin principios. Y en la historia también estos tipos de actividades se han usado incluso como estrategias militares. Por ejemplo, en Siria hemos tenido varios ceses al fuego o incluso un armisticio, que todavía es un proceso más formal, pero tampoco garantiza un tratado o un acuerdo internacional de paz. Se ha utilizado históricamente en 1953, en la guerra de Coreas incluso, y las tensiones no fueron resueltas. Entonces lo que Putin dice ahorita, pues es una guerra de 3 años, incluso llevamos avances en diferentes regiones como Kursk, como Rusia ya posee casi 20% del territorio de Ucrania. Dice, estos 30 días, ¿a quién van a beneficiar? ¿Quién aquí va a estar garantizando de que no hayan más armas llegando por parte de Estados Unidos que no vaya Ucrania? a ser como un respiro para Ucrania, Claro. para poder reagruparse, reabastecerse de armamento y entonces continuar dándole guerra. Literalmente. Exactamente, y es lo que tenemos que nosotros tomar en consideración e informar al público, que es un respiro. Entonces, 3 años de guerra y ahorita, ¿quién es realmente el que necesita respiro? Y por otro lado, Donald Trump está muy preocupado porque Donald Trump todavía sigue con su campaña post-electoral, yo diría en este caso, de que yo aquí estoy haciendo paz para que vean resultados. Él necesita resultados tangibles porque se dirige ese discurso hacia su propio público como un hombre que se posiciona, que resuelve los conflictos, y además Estados Unidos también ya tienen que regularizar ciertos temas económicos y de inflación a nivel interno, entonces Porque no les fue conviene. incluso parte de sus promesas de campaña, que desde el día Claro. 1 él iba a terminar con esa guerra, que por su buena relación con Putin, él tenía la posibilidad de influir para que eso ya terminara, cosa que no ha sido obviamente así. Exactamente. Y que, pues bueno, tiene sentido incluso, ¿no? O sea, hace sentido dentro de la lógica lo que se menciona de, pues, ok, es una pausa, pero lo verdaderamente importante es terminar ya con eso. Y lo importante no se ha hablado, porque claramente las dos partes tienen sus condiciones. Rusia ya había puesto incluso sus condiciones en los acuerdos de Estambul hace años, cuando el bloque occidental se había opuesto. Entonces, hay muchos problemas para resolver. El tema de la seguridad, el tema de no expansión de la OTAN, que fue violado ese acuerdo en el año 1999, en este caso. ¿Cómo se van a resolver esos temas? Pero Putin no dijo que están cerrados, incluso quiso tener un diálogo con Estados Unidos. Entonces, yo no lo veo tan amargado, pero ahorita también vas a ver que en esta guerra híbrida, ahorita los medios van a voltear todo hacia Rusia. La semana pasada, los que no querían paz eran los ucranianos y ahorita van a ser los rusos, pero hay que saber justo estas implicaciones jurídicos de estos términos que se están proponiendo, porque un cese al fuego no garantiza nada. Es lo mismo que el año pasado estuvimos hablando de un posible cese al fuego en los tiempos de Ramadán, porque son fiestas religiosas, son fechas muy importantes para la guerra de Israel-Palestina. Claro. Pero esto no es una resolución y Rusia ya tiene como muy claros sus metas y Ucrania sigue resistiendo en no ceder estos territorios. Va a estar bastante complicado. Lo que Rusia quiere es territorio. Y lo que Ucrania no quiere es ceder territorio y por eso no se ponen de acuerdo. Pues no es únicamente esto, pero territorio es una parte muy importante. Rusia no quiso desde un inicio. La causa principal fue el tema de no expansión de la OTAN. Y Ucrania y el bloque occidental siguen con ese discurso de que la posible anexión de Ucrania hacia la OTAN, lo cual es imposible en muchos términos, pero siguen con ese discurso. Rusia no va a querer ningún elemento militar cerca de sus fronteras porque lo ve como una amenaza existencial a nivel doméstico y regional, y lo ha dejado muy claro desde los acuerdos de Minsk. Okay. Entonces, un cese al fuego, y apenas Rusia recuperó nomás Kursk. Tiene muchos avances militares. Yo creo que sí estaría conveniendo más al lado ucraniano. Por eso tanto escepticismo, pero tú vas a ver que en los medios también se va a bombardear toda esa noticia de que los rusos son los que no quieren la paz, y cada semana tenemos otro opositor, pero nadie se sienta a hablar sobre una solución posible. ¿Cuál es la causa de esta guerra? Pues bueno, esta es la pregunta del millón, ¿no? Claro. Y bueno, nos quedaremos entonces con esto que nos comentas. Gracias, Talia. Muchas gracias.
Mi estimado Rapé, bienvenido. Mi querido Pedro, ¿cómo estás? Vamos con los cartones. Los cartones, que ya te imaginarás cuáles son los temas con la venia de Cartoon Movement y de Cartoon for Peace. Vamos con ellos porque, pues, ya es monotemático el asunto. Trump, empezamos. no me digas. Obviamente, Cummins desde Canadá nos regala esta bala de un cañón de Y tiene la más guerra. sentido viniendo de alguien de Canadá. Absolutamente, es un gran cartón. Y el siguiente, precisamente, bueno, pues el monero Necessary de Estados Unidos dice, bueno, por favor, vas a sentir algunas turbulencias, pero pues ya el Titanic se está yendo al diablo. Vámonos con el siguiente. Damir Novak desde Croacia nos regala este cartón que se llama América Primero. Y bueno, pues se está saliendo del barco que está... Se aventó la libertad. De la libertad. Así sí. es, un gran cartón. El que sigue es Bertram's desde Estados Unidos. Ya es un lugar común. La esto de los- descripción literal del balazo en el pie. Absolutamente. La descripción Varios visual. moneros en el mundo lo han usado, pero este ya es una metralleta. Y el siguiente es el del monero Emad Hajjaj, que se llama el Walsila. Walsila es el nombre del cartón. Y bueno, está poniéndole muro a todo lo que... Y con su plumita para firmar todo. Está cerrándose al mundo. El siguiente es el cartón de McKinnon de Estados Unidos. Y sí. ¿Te acuerdas de estos jueguitos? De Sí, claro. taca, 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 Sí, taca, por taca, 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 supuesto. taca, taca, y es el planeta. Y El así que nos es- tiene todos los días. Exactamente. Vámonos con el que sigue. Bueno, Trump desde Francia nos regala esta joya que también se ha repetido en todo el mundo. Es un cartón que vaya con esta firmita que se bota Mr. Trump. Pues podemos ver esto. El siguiente es del monero Matson desde Estados Unidos, donde... Está buenísimo ese. Vámonos con las ventas de última temporada. ¿Cómo se llama el coche ¿El Tesla? Ah, el Tesla, exactamente. Sí, el Es Tesla, dilo. A bajo precio. Venga Dice, por él. Puedes tener acceso al presidente si compras un Tesla de $5 millones. 5 millones de dólares que cuesta el Gold pase, Card. la Gold Card, ¿no? El derecho a picaporte casi. Vamos con el que sigue, que es de el monero Taylor Jones desde Estados Unidos. Dice, ¿cómo manejo? Hacia el precipicio, sí, caray. Y justo retratan muy bien que los rines de la Cybertruck son literal tapas como si de aquellos carros ¡Sí! austeros, de las versiones más básicas que te vendían. Así tal cual son las tapas. Tú sabes de coches mejor que nadie, así que el siguiente cartón vámonos con Duquette, es el último cartón, es una joya. Les invito a que sigan a este monero. Es Duquette, es uno de los moneros más radicales que existen en Estados Unidos y es una parodia, es un tributo a una pintura muy famosa estadounidense. Claro. Que no necesita explicación. Mi estimado Rapé, Como siempre. gracias por Pedro. traernos todos esos cartones Para de servirles. gente tan talentosa alrededor de todo el mundo. Son geniales. La forma de reír para no llorar, ¿no? Eso es lo que hace la caricatura. Es la válvula de escape ante tanta furia e indignación. Tan necesaria. Gracias, Venga, Rapé. Cuídate. Vamos a la pausa, regresamos. Ya te extrañábamos, Daniela Pacheco. Yo también los extrañaba mucho. Oye, a ver, platícanos de estas protestas que sucedieron esta semana en Argentina. Vimos imágenes donde Sí. hubo violencia en torno Sí. a eso. Antes de entrar a las protestas, yo me iría 2 pasitos atrás porque hay 2 hechos que en los últimos meses o en las últimas semanas han marcado la caída de la popularidad de Javier Milei. ¿Cuál es? Bueno, el famoso escándalo de la criptomoneda Libra que promocionó, Claro. que hasta ahora las investigaciones que dijo que su propio gobierno iba a hacer, pues no han dado, como era de esperarse, ningún resultado. Y la designación de los jueces de la Corte Constitucional por decreto. La Constitución argentina de 1860, que sí ha sufrido algunas modificaciones, todavía establece que el presidente puede ocupar cargos sin la necesidad del Senado, como los jueces de la Corte Constitucional, si se demuestra o si el Senado más bien está en periodo de receso. Estamos hablando de una ley que funcionaba cuando los diputados se demoraban semanas en llegar a Buenos Aires para sesionar. Ahora estamos hablando de un periodo de sesiones de 9 meses, por lo cual es muy difícil justificar que tengas que poner los jueces por decreto y no por vía legislativa como lo contempla la Constitución. Entonces son 2 cosas que han generado muchísima molestia. Y hay unos sondeos de una encuestadora que se llama Management and Fit, que no podríamos decir propiamente que es opositora, más bien casi todo lo contrario, es una encuestadora de la casa,
que te dice que solo 3 de cada 10 personas califican como positiva la situación económica del país y que 5 de 10 desaprueban su gestión. ¿Por qué es importante este parteaguas? Porque estas encuestas se entregaron días antes de las protestas y de la represión contra los jubilados. Así que sí, seguramente salen sondeos nuevos, pues la cosa para Milei va a pintar mucho peor. Estamos hablando de protestas que tienen 100 detenidos y casi 100 heridos. Además, las imágenes son muy sensibles, ¿no? Estar golpeando a personas de la tercera edad, pues tiene un efecto, además, no solo político, sino emocional en la sociedad argentina, que ya viene un poco cansada de estos escándalos de corrupción y de una economía que no mejora. Si bien tienes algunos signos positivos, como la reducción de la inflación, pues resulta que eso no está permeando, traduciéndose en más dinero en los bolsillos. Claro. Particularmente para los jubilados y para los empleados estatales o ex empleados que han resultado siendo los más afectados de las políticas de Milei. Pero viene un tercer componente que todavía, o un cuarto componente que le va a poner la cosa más difícil a Javier Milei, y es que aprobó un acuerdo previo para una solicitud de un nuevo crédito con el Fondo Monetario Internacional. Y eso a los argentinos y las argentinas les suena muy mal porque siempre ha significado recesión, pobreza y desigualdad. Así que un elemento de ese tipo creo que le va a golpear bastante duro a Javier Milei. Hablaba hace unos minutos con nuestro corresponsal en Washington y le decía, en el caso de Donald Trump, de qué ironía que la persona que fue elegida por su gran manejo económico está cayendo en popularidad justo por los efectos negativos económicos. Y en este caso, con Milei es la fórmula igual. Bueno, no podía esperarse otra cosa de una persona que está intentando implosionar al Estado desde adentro sin cumplirle las necesidades más básicas a la población argentina, que finalmente fue esa insatisfacción con un gobierno anterior que no lo cumplía lo que lo llevó finalmente a ganar la presidencia, más allá de la figura de un tipo tan controvertido y tan nefasto como es Javier Milei. Entonces, la verdad, a mí no me extraña, la verdad se había tardado, creo que espero que esto de alguna manera... ¿Era crónica de un fracaso anunciado? Sí, y lleve a las movilizaciones del pueblo argentino, porque esa es la única manera en que el gobierno de Javier Milei, pues esperamos que caiga. ¿Ha hecho algo bien? Creo que el tema de la reducción de la inflación, de alguna manera lo ha manejado bien. El tema es a costa de qué, ¿no? Finalmente, quienes han pagado los platos rotos han sido los estudiantes, han sido los jubilados, han sido los empleados de las empresas estatales y personas, por ejemplo, como los estudiantes que han visto reducido el presupuesto para la educación pública en la Argentina, que es lo único que ha garantizado movilidad social en ese país. Si hay algo que ha fortalecido la clase media en Argentina es justamente que la gente se pueda educar en las universidades públicas. ¿Y ahora se ve que pudiera enmendar el camino? Yo la verdad lo veo muy difícil porque esto es un retrato de lo que es su gobierno. Esto, o sea, Javier Milei es una cadena de errores y esto retrata de cuerpo entero lo que quiere hacer con el Estado. ¿El primer error fue haberlo elegido? Sí, por supuesto, la verdad. Y yo no, a ver, no se trata de culpabilidades, hay que entender la situación en la que se elige a Javier Milei, esa impopularidad del gobierno anterior, sí, la falta de respuestas, etcétera. Sin embargo, ese proyecto de recorte presupuestario que iba a significar más dinero en los bolsillos, pues no ha llegado a buen término, todo lo contrario, y aquí es cuando todo el malestar social, como ha sido característico en una población como la Argentina, pues la única vía que ha encontrado para poder manifestarse pues son las calles. Claro, y es que me atrevería a decir que en gran parte del mundo el tema económico y el tema de seguridad son factores comunes que le impactan y que le preocupan y son los principales causas de inconformidad entre las poblaciones. Y son dos temas que Javier Milei no ha logrado resolver. Ahora que lo pone sobre la mesa, el tema de la seguridad tiene un problema con el manejo del narcotráfico pues bastante grande. Y este acuerdo, por ejemplo, con el FMI, para que se lo puedan dar a Argentina después de 22 entregas fracasadas de dinero, es una deuda multimillonaria la que tiene. Uno de los condicionamientos es flexibilizar la entrada de capitales cuando tienes al narco tomándose al país. La contradicción es bastante obvia, pero evidentemente eso al gobierno de Javier Milei no le importa. Caray, pues bueno, podríamos seguir platicando en las siguientes semanas, Dani. Gracias. Aquí nos vemos, Pedro. Jesús Hernández
Andrés, bienvenido. Hoy nos vas a platicar de por qué los aranceles son un efecto boomerang para Estados Unidos. Muéstranos los datos. Pues primero, buenas noches para ti, para el auditorio. Y como lo has venido hablando en este noticiero, pues en efecto, estamos a solo 3 días de que inició ya en términos reales el arancel al acero y al aluminio. Y aunque no tenemos datos de cuánto ha significado en eso en día a día para el mundo, no solamente para México y Canadá, lo que sí tenemos son los estudios y las proyecciones que están haciendo instituciones estadounidenses como el Kiel Institute, que dice que un efecto extendido de los aranceles, particularmente al acero y al aluminio, va a causar bajas en el PIB para los 3 socios de América del Norte, y ahí, bueno, pues el principal afectado va a ser Canadá, con 0.39% del PIB, como podemos ver en la gráfica. México con 0.19%, a pesar de que somos deficitarios. Estados Unidos con 0.04%, y los menos afectados es la Unión Europea con 0.02. Digamos que a escala global, porque hay que recordar que este es un arancel contra el mundo, es de 0.04. Entonces, bueno, de ahí ya empezamos a ver cómo esto se empieza a configurar. Ahora viene una segunda etapa, que son los impuestos del 2 de abril, ya particularmente para los aranceles México recíprocos y Canadá, que viene con los aranceles recíprocos. Y justo estos aranceles recíprocos, que es contestar arancel contra arancel, se han elaborado escenarios para ver cómo impactarían en la economía. Y si vemos, probablemente el factor más sensible sea el empleo. Y ahí vemos cómo pues la disminución en el empleo y el golpe a las familias en Estados Unidos sería de 0.25%. Para México, mala noticia, sería 2.35%, y para Canadá de 1.3%. Ahora, aunque la afectación para Estados Unidos es aparentemente muy baja, pues no es poco. Estamos hablando de 151,000 empleos para una población de 300 millones de habitantes, y en febrero tuvieron ya un 4.1%, que no es un dato menor, es 1 de cada 20 norteamericanos no tiene empleo. Entonces, ese 0.25 es de gran impacto. Ahora, ¿qué pasa si tenemos escenarios entre México y Estados Unidos con aranceles recíprocos? Para quien ha dicho por qué México no ha contestado, pues nada más tiene que ver estas gráficas. La disminución de exportaciones de Estados Unidos hacia México podrían ir, lo tenemos en el azul fuerte, con el solo arancel de 25%, metales menos 35%, maderas de 34%, pero con aranceles esto casi se duplica o más, con menos 78% con aranceles recíprocas. Y en el caso de las maderas, 80%. Pero eso va a suceder con computadoras, alimentos, metales, cuero y otros. Ahora, ¿qué pasa en el caso de México? ¿Qué es lo que dejaríamos de exportar y cómo nos pegaría? Pues ahí vemos que una de las grandes afectaciones sería la minería, que bueno, pues es poco flexible, y ahí pues es 91 contra 92. Pero vemos que en otros rubros, por ejemplo, los vehículos, pues está 40 contra 50. Eso, en un efecto neto, tampoco es una buena noticia para Estados Unidos, porque al final hay que recordar que los automóviles son uno de los productos más sensibles. Para empezar, es el 50% de las importaciones mexicanas y 38% de las canadienses. Y también el artículo más valioso que Estados Unidos exporta hacia el resto de las zonas. El que se dé esto acabaría prácticamente con el comercio entre ambos países. Ahora, hay que recordar ahí cómo le pegó el efecto de los aranceles en 2018-2019, en la primera administración de Trump, que pues surgió solamente con un efecto de 0.25% en el PIB. Estos nuevos aranceles van a provocar un golpe de 0.25% cada año a la economía de Estados Unidos. Un efecto boomerang y una prueba clarísima de que en una guerra de aranceles nadie gana. Exactamente. Jesús, gracias por estos datos. Siempre un placer. Y gracias a usted por habernos brindado el honor de su sintonía. Que tenga un excelente fin de semana.